ponente Dr. Sands reconoce la existencia de la reencarnación, pero menciona no conocer cómo mejorarla conceptualmente. Mejoras que sí lo hace inteligencia espiritual, para consolidar la cosmovisión ética humana, comprobando la existencia de un reciclaje generacional perfectible, que viene ocurriendo durante la evolución histórica del universo, ofreciendo para el humano un modelo racional para el proceso del reciclaje encarnatorio en el más allá. Señor Petronio, ¿cuál es la diferencia entre la reencarnación y el reciclaje encarnatorio de inteligencia espiritual Yes? Gracias por la pregunta, Néstor. La reencarnación ha sido una palabra que encierra una serie de creencias históricas sobre la forma en que un hombre cuando muere revive a través de un nuevo cuerpo. Se llamó también metempsicosis en alguna época por otro tipo de cultura. Sin embargo, también ha sido una palabra que ha sido objeto de persecuciones por parte de religiones que no querían o no les convenía que se creyera en la reencarnación. Así las cosas, hay en la investigación que Inteligencia Espiritual ha hecho, hay muchas personas que se rebelan a esta prohibición que las iglesias, en especial la cristiana, hizo sobre la reencarnación. Entonces, he logrado escribir parte de todas estas manifestaciones a favor de la reencarnación, y obviamente también he podido comprobar que la mayoría del mundo, sobre todo religioso y bautizado como religioso, aunque no lo practiquen, ya tienen la tendencia inducida de que no existe la reencarnación en su mayoría. Pero las voces que defienden la reencarnación he podido comprobar que son voces de personas muy prestantes a nivel intelectual, a nivel de liderazgo en el mundo. Bueno, pero entonces encontramos algunas ideas equivocadas en la reencarnación. Un día, por ejemplo, alojé a un lama budista en mi apartamento y le invité a comer un cóctel de camarones y me dijo no. Y dije, pero ¿por qué pones esa cara? Me dijo no, porque es que en esos camaroncitos pueden haber muchas almas humanas que han reencarnado. Un lama budista diciéndome eso. Eso es parte de las creencias de la reencarnación, pues vuelto rito o creencia o dogma o como le quieran llamar dentro de algunas religiones. Hay otros que dicen que las vacas son sagradas porque también tienen algún ser humano que reencarnó en vaca. Hay unos templos orientales que están llenos de monos que también dicen que son reencarnaciones de humanos y así. Para mí eso no tiene lógica y como mi modelo es muy lógico, toca no aceptar la reencarnación como tal. Además de eso, haciendo un pequeño estudio de matriz numérica,
se me ocurrió investigar si toda la cantidad de muertos históricamente en el mundo desde hace 200.000 años hasta la actualidad, si hubiera la manera de contabilizar cuántos muertos hay. Entonces encontré una manera muy simplificada de hacerlo, tomando en cuenta que los correctivos no iban a incidir en un porcentaje muy grande, correctivos como guerras, pestes, epidemias, como accidentes, enfermedades, bueno, muertes por terremotos, qué sé yo. Tomando eso y tomando en cuenta también la tendencia de reducir bajo control de natalidad la cantidad de hijos como una tendencia histórica, todas esas formas de corrección más o menos las ignoré y hice una proyección matemática simple. Y en esa proyección encontré que el 23% de la población actual en cualquier momento de la historia podría igualar al número de muertos en cualquier momento de la historia. Quiere decir que hay un 77% de la población en cualquier momento de la historia que no tiene un precursor de algún muerto en su espíritu. Eso es muy grande. Y si le metemos cualquier factor de corrección de guerras que aumenta la cantidad de muertos, de pandemias, de cosas así, de guerras o de muertos por accidentes de tránsito, bueno, por enfermedades, por todo lo que fuera. Y por el otro lado, la tendencia a reducir el número de hijos, que funcionaría al revés. En realidad eso podría afectar ese 23% y lo podría convertir en cualquier momento en un 25%, en un 30%, 35%, y ahora podría ser que ya no es 23 sino 20 o 18 o 19, o sea, de todas maneras esas fluctuaciones estarían dejando más de la mitad, lejos, más de la mitad de los actuales y de los vivos en cualquier momento de la historia sin precursor espiritual, sin tener un espíritu de muerto encarnado. Entonces, esto que acabo de mencionar me obligó a revisar y reestructurar una nueva teoría de lo que es el reciclaje. Porque el reciclaje hay que tenerlo en cuenta porque nadie se muere perfecto. Y como nadie se muere perfecto dentro de los humanos, nadie puede aspirar a que después de muerto se vaya derechito para el cielo. Tenemos que reencarnar, tenemos que reciclar poco a poco y a eso lo hemos explicado bastante bien. Y ese reciclaje es evolutivo y no regresivo como en la forma de camarón o en la forma de vaca o... Pues claro, o sea, en otras palabras, el modelo de reciclaje encarnatorio corrige las falencias de la reencarnación histórica. Incluso dentro de la reencarnación histórica está ese fenómeno involutivo de que tú te mueres y si te portaste mal, reencarnas en vaca. Y si eres muy vicioso, reencarnas en mono. Y
Y si eres muy bruto, pues reencarnas en, qué sé yo, en un sapo. Y si de pronto eres un muy ser insignificante, te toca reencarnar en camarón. O sea, esas formas involutivas se van en contravía de lo que inteligencia espiritual ha podido determinar en la historia, ni siquiera solamente en la lógica, sino en la historia de la humanidad. Hemos venido perfeccionándonos, tanto a nivel de conocimientos como de sentimientos. Y esa evolución perfeccionante es siempre evolución, nunca es involución. No sé si con eso contesto tu Sí, pregunta. muchas gracias. Muchas gracias. La reencarnación significa que la conciencia no local pasa a otra persona, cuando la primera ha fallecido. Para explicar la reencarnación del Dr. Sand, hizo referencias a hechos históricos, a textos religiosos, a líderes religiosos y autores de libros sobre el tema, pero no mostró casos concretos. ¿Tenemos pruebas concretas y documentadas de reencarnación? Sí, no son reconocidas oficialmente por la ciencia, en especial por los médicos, porque todos los científicos actuales son materialistas. Entonces, cuando viene algo que no es materialista, se rechaza. Pero hay, yo diría, tal vez más de una docena de libros que yo he leído, y me imagino que debe haber mucho más que no he leído, de personas que han investigado por más de 20 años, muchos de ellos médicos, psiquiatras, personas muy serias, y otros historiadores e investigadores y sociólogos que han investigado en culturas y también en familias directamente casos de reencarnación que han podido manifestarse principalmente en niños, la mayoría menores de 8 años. Quiere decir que ellos recuerdan hasta los 8 años con nitidez sus vidas anteriores y lo han manifestado a sus padres, y ha llegado el investigador a ir a conocer al niño o a la niña, y la niña o el niño ha dicho: llévenme a tal pueblo, y sabía el nombre del pueblo. Y cuando llegan a ese pueblo dicen: yo viví en esta casa, y adentro de esta casa hay 2 baños, y a mí me bañaban en tal baño, y que los azulejos de ese baño eran de tal color. Y ese niño nunca había ido a ese pueblo, mucho menos a esa casa en vida. También hay casos en donde adultos se encuentran, un médico encuentra que conoce a una serie de personas, curiosamente por sincronicidad, y que esas personas han sido compañeros y compañeras en vidas anteriores y se han vuelto a encontrar en grupo, y que han sido de una secta religiosa llamada cátaros, que han sido perseguidos por los cristianos y han sido muertos de una manera brutal y con sevicia por los cristianos, torturados, y de alguna forma se vuelven a encontrar 100, 200 años después,
y recuerdan que han compartido esos momentos, porque de alguna manera tienen capacidades extrasensoriales para recordar. Hay sociedades espíritas que han florecido en Londres, en París, en Estados Unidos, en Rusia, en Alemania, y todos dan cuenta de estos fenómenos en donde se convoca a un espíritu que de pronto ha reencarnado ya ahora. Todas estas cosas también han sido algunos fraudulentos y esos han creado la duda en muchas críticas. Entonces, con base a los fraudes se generaliza de que todo es fraude, pero pues es muy difícil de determinar la verdad. Pero los casos de los niños y los casos de los esquimales, hay muchos esquimales que recuerdan también desde muy pequeños vidas anteriores, pero no solamente eso, sino que hay algunos que nacen con cicatrices que son llamados estigmas y que corresponden a grandes heridas que tuvo la persona que murió y que después ahora el niño reencarna. Son cicatrices que son de nacimiento, pero que corresponden a los accidentes habidos en vida anterior. Pues son investigadores que han tomado fotos, lo han puesto en sus libros y todo. Entonces hay muchos casos. Obviamente que pues son bastante difíciles de documentar en tercera mano, ¿no? Como que yo lo ponga y comience a narrar, porque no voy a estar repitiendo las cosas. Pero en mis libros de la colección yo menciono esos casos como libros, como personas. Por ejemplo, el doctor Ian Stevenson hizo esto, hizo tales libros, y así. Okay. Muchas gracias. Inteligencia espiritual extiende el alcance de nuestra capacidad de sintonía con el Internet espiritual para la creatividad, la inventiva, el descubrimiento de lecciones desbloqueantes de la conciencia y de misiones kármicas. Así a continuar nuestro progreso reciclante para que, perfeccionando el trascender el ego, dejemos de renacer con la endógena racionalidad egoica y logremos hacerlo con racionalidad altruista, con nuevas capacidades de fundamental trascendencia de comunicación mental como la telepatía. Señor Petronio, ahora que usted hablaba de la secta de los cátaros y la persecución que eran objeto por parte de los cristianos, usted mencionó la palabra telequinesis, telepatía o esas capacidades intuitivas. A mí se me ocurre preguntarle, ¿será que nosotros en un futuro, como seres evolutivos, vamos a tener la capacidad mental de tener telepatía? Pues yo personalmente pienso que es muy posible. Yo pienso que es una de las grandes oportunidades que nuestra mente va a tener en el futuro. Si me dices de dónde saqué la idea, honestamente hablando, creo que es algo que se ve venir, porque ya hay bastantes investigaciones sobre estos temas, sobre la telepatía. Hay algunas personas que llegan a comunicarse telepáticamente en forma muy puntual. Gemelas que de alguna manera saben, estando muy distantes geográficamente, saben lo que le pasa a una
como accidente o como enfermedad o como lo que fuera. Vínculos también entre madre e hijos, que también la madre percibe lo que le pasa. Esos son efectos telepáticos. Y hay muchas otras formas de telepatía que se están estudiando. En esta película de What the Bleep Do We Know, en inglés, aparece un señor que hace ya varios años está conduciendo experimentos de telepatía con voluntarios. Esto me hace pensar de que si ya hay una semilla de comunicación, a medida de que nosotros vayamos evolucionando el simbre, yo pienso que va a pasar dos cosas en la próxima especie de superhumanos. Vamos a nacer ya no con capacidad de razonar egoicamente, como lo hacemos ahora, sino vamos a nacer con capacidad de razonar con el simbre. Ya cuando la mayoría despierte el simbre, vamos a nacer con capacidad de pensar con el simbre. Y esa manera de pensar con el simbre tiene una constante, que es el altruismo. Entonces ya no vamos a tener, haciendo una síntesis de esto, no vamos a tener racionalidad egoica, sino racionalidad altruista del simbre. Esa es una. Y la otra es que vamos a tener una gran revolución evolutiva con ello si logramos desarrollar de una manera, se podría llamar generalizada, el manejo de la telepatía. La telepatía va a causar una revolución educativa, porque ya no vamos a necesitar ir al colegio, ni ir a una biblioteca o comprarnos un libro texto, porque todo eso lo podemos aprender telepáticamente. Entonces, lo que nos demoramos hoy en día 18, 20 años en salir de la escolaridad, desde el prekinder hasta el posgrado, lo podemos hacer en 5 años, en 2 años, en lo que fuera. Y eso va a crear mayor capacidad de años de producción del ser humano. Además de que la tendencia en el envejecimiento es prolongar la vida del ser humano. Antes la expectancia de vida era de 50, después de 60, después de 70, hoy en día es 80. Mañana será 90, pasado mañana será 100 años. Hay personas que dicen que vamos a llegar fácilmente a los 150 años en menos de un siglo, en donde vamos a poder ver avisos clasificados, que se diga: se necesita secretaria con experiencia, edad mínima 100 años. O sea, hay un anticipo, hay un adelanto, y yo creo que la telepatía es uno de los grandes avances que vamos a tener.